voy a preguntarles a ustedes y me gustaría que sintiéramos la libertad para expresarlo en unos breves minutos. ¿Qué viene a tu mente y a tu corazón? ¿Qué palabras clave vienen a tu mente cuando yo nombro, por ejemplo, la palabra Nehemías? Abramos los micrófonos. Abramos los micrófonos. Cuando usted escucha la palabra Nehemías, siéntanse libres de abrir los micrófonos, hermanos. Cuando usted escucha la palabra Nehemías, según la escritura que usted conoce, ¿qué palabras clave vienen a su mente? 3, 4, 5 palabras clave. Retorno, reconstrucción. ¿Cómo, Iván? Retorno, reconstrucción. Retorno, reconstrucción. Bueno, ya tenemos dos que ya no podemos repetir. Profeta, Ah, profeta, proceso. Profeta. profeta. Ah, profeta. ¿Está hablando Miguel? Sí, señor. Muy bien, Miguel. Profeta, retorno, reconstrucción, Restaurador. restauración, clave palabra, restauración. ¿Qué más? Desánimo. Desánimo también. ¿Quién dijo desánimo? Grace. Grace. Había mucho desánimo. Muy clave esa palabra. Muy clave. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan pensando los que han leído ese maravilloso libro. Reedificación. Reedificación. Muy bien, Miguel. Muy bien, te vamos a ascender pronto a capitán de la policía militar de la iglesia. Más, alguien más. Retorno a la Torá. Retorno a la Torá, Juan Esteban. Sí. Santiago. Santiago. Ah, Santiago. Entonces ahora sigue Juan Esteban. Retorno a la Torá. Retorno a la Torá. ¿Quién más? Fortaleza, pastor. ¿Cómo dice? Profeta con mucha fortaleza en medio de un caos. Fortaleza, fortaleza. Ujú. Muy bien. El último que quiera expresar de lo que ha leído del libro de Nehemías, ¿qué viene a su mente? Muy bien, muy bien. Traición, también una palabra. Traición fue una palabra clave también. ¿Cuál? Traición. Traición. Muy bien, muy bien. Todas esas palabras se nota que los que expresaron han leído ese libro. Ese libro es un libro realmente espectacular, precioso. De hecho, hay demasiados escritos acerca del liderazgo espiritual desde el libro de Nehemías, a partir de la historia que confronta el regreso del exilio babilónico. Después de 70 años de exilio, Israel regresa y hay mucho desánimo. Y no solamente hay desánimo, hay una falta de compromiso. En algún lugar de la escritura que no es Nehemías, el apóstol Pablo dice, miráis y juzgáis las cosas según las apariencias. Y a veces caemos en la trampa del desaliento, del desánimo, como algunos lo mencionaron, por juzgar las cosas según las apariencias. Para mí vienen este par de palabras que coloco aquí en la pantalla. Dos cosas que este hombre maravilloso eh, tuvo que esforzarse en reconstruir unos muros
que estaban completamente destruidos, las puertas habían sido consumidas por el fuego, pero esa reconstrucción física era solamente una señal de lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y por eso, mientras él reconstruía, él restauraba a un pueblo que había ido en disciplina por 70 años. Seguramente muchos de los que salieron con la dispersión, con el exilio mejor, ocasionado por el rey de Babilonia, murieron allá. Otros fueron muy jóvenes y volvieron a los 70 años y otros nacieron allá. Y había entonces una necesidad muy apremiante. Y quisiera que fuéramos a la escritura, en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. La razón por la que quiero compartir esta porción es muy importante. He estado orando, he estado evaluando y he estado pidiendo al Señor pues claridad sobre nosotros como congregación. Y me gustó la palabra volver a la Torá. Creo que fue o Santi o Juan Esteban. Volver a la Torá. Porque es uno de los detalles preciosos en los cuales el Señor, en su bondad y generosidad, se ha enfocado con nosotros como congregación, porque nosotros no buscamos lo que hoy estamos haciendo. Y en ese esfuerzo de Nehemías de volver el pueblo a los mandamientos, se encontró muchos problemas, producto de la falta de Torah en los corazones. Y habían muchas situaciones críticas y caóticas. Yo quisiera que leyéramos aquí este capítulo 4 y quisiera que pidiéramos al Señor eh, visión, visión espiritual, y pidiéramos al Señor una capacidad del Ruach HaKodesh para vernos reflejados en algunas necesidades que tenemos, y cómo Nehemías, guiado por el Ruach HaKodesh, pudo estructurar algo tan importante. Como ya les dije, Nehemías regresa con un pueblo y se enfoca en restaurar al pueblo y en reconstruir unos muros. Y en medio de ese proceso aparece este capítulo 4, dice: pero sucedió que cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo el muro, se indignó en gran manera. Qué tremendo. Por supuesto, este era un enemigo de Israel. Y es que siempre nosotros confrontamos una tremenda lucha espiritual. Se indignó Sanbalat y, burlándose de los judíos, habló ante sus hermanos y el ejército de Samaria, diciendo: ¿qué pretenden estos miserables judíos? Y aquí dice: han de restaurar. Si tiene su Biblia de papel, subraye la palabra han de restaurar para sí. Antes, si puede subrayar en el verso 1, reconstruyendo el muro. Aquí hay dos palabras: reconstruir y restaurar. Y luego se preguntan los enemigos: ¿acabarán en un día? ¿Harán revivir las piedras? Vale la pena que subrayemos revivir las piedras de los montones de escombros, viendo que están consumidas. Qué intento por desalentar al pueblo del Señor.
Y Tobías amonita, que estaba junto a él, dijo: hasta una zorra, si sube allí, podría derribar el muro de piedra que están construyendo. Oye, oh Dios nuestro, cómo somos menospreciados. Haz recaer sus ofensas sobre su propia cabeza y entrégalos al despojo en tierra de cautiverio. Esta fue la oración de Nehemías, muy fuerte. No cubra su iniquidad, no sea borrado su pecado delante de tu presencia, porque te han provocado a enojo delante de los que edifican. Subraya la palabra edifican. Y dice aquí este verso precioso, verso 6: reedificamos pues el muro, y toda la muralla quedó rehecha hasta media altura, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Subraya esa frase, que yo tenga ánimo para trabajar. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod oyeron que la reparación de los muros, subraya esa palabra, de Jerusalén avanzaban y las brechas comenzaban a cerrarse. Subraya por favor esta palabra en tu escritura. Las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron en gran manera, y todos a una se confabularon para venir a atacar a Jerusalén y causarle daño. El verso que sigue es maravilloso. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y nos pusimos en guardia contra ellos día y noche. Subraya en tu Biblia: en guardia contra ellos día y noche. Y los de Judá dijeron: desfallecen ya las fuerzas de los cargadores, y los escombros son muchos, por lo que no seremos capaces de reedificar el muro. Y nuestros enemigos se decían: ellos no lo sabrán ni lo verán hasta que caigamos entre ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero cuando llegaron los judíos que habitaban cerca de ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares a los que os volvéis caerán sobre nosotros. Por lo cual aposté en los lugares bajos, detrás del muro, y en los claros a la gente por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y miré y me levanté y dije a los principales y a los prefectos y al resto del pueblo: no temáis ante ellos. Acordaos de Adonai grande y prodigioso. Y les ruego que subrayen esta preciosa frase del verso 14: y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Qué hermoso desafío. Y sucedió que cuando nuestros enemigos se enteraron que habíamos sido advertidos, Ha Elohim desbarató sus planes, y todos nosotros pudimos regresar al muro, cada uno a su obra. Subraya esa palabra: cada uno a su obra. Y desde aquel día aconteció que la mitad de mis servidores, subraya esta palabra, trabajaba en la obra, y la otra mitad sostenía las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los jefes estaban detrás de toda la estirpe de Judá. Los que trabajaban en el muro y los que acarreaban las cargas. Este verso me parece maravilloso. El verso 17: con una mano trabajaban en la obra, con la otra empuñaban la jabalina. En cuanto a los constructores, cada uno llevaba su espada ceñida a sus lomos. Subraya: espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Subraya: y así edificaban. Y el que soplaba el chofar estaba junto a mí. Subraya esa frase: el que soplaba el chofar estaba junto a mí. Pues yo había dicho a los principales y a los prefectos y al resto del pueblo: la obra es mucha y extensa. Eso es verdad, subrayalo: la obra es mucha y extensa. Y nosotros
estamos esparcidos, subraya esta palabra, estamos esparcidos por el muro, lejos los unos de los otros. Donde quiera que oigáis el sonido del chofar, reunidos desde allí junto a nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Así trabajamos en la obra. La mitad de ellos empuñaba lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. También en este tiempo hablé al pueblo. Cada uno pernocte con su criado dentro de Jerusalén para que nos sirvan de guardia de noche y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis servidores, ni los hombres de la guardia que me seguían, nos despojamos de nuestros vestidos. Subraya toda esa frase de este verso 29, ni yo. Escribe ahí, ni yo, inclúyete tú. Y ahora, ni mis hermanos, ni mis servidores, ni los hombres de la guardia que me seguían, subraya, no nos despojamos de nuestros vestidos. Y cada uno tenía su recipiente de agua. Subraya esa palabra. Cada uno tenía su recipiente de agua. Les dije que había estado considerando realidades, también revisando nuestra historia como congregación, la manera como el Señor nos ha estado guiando de manera soberana, pero también sobrenatural y hermosa durante ya cerca de 10 años, y todos los eventos que Él en su soberanía ha permitido que nos acontezcan. Como ya les dije, este pasaje nos sitúa en el contexto del regreso del exilio durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén, por supuesto bajo la dirección de Nehemías. Recordemos que era copero del rey Artajerjes de Persia. Y cómo la obra enfrentó oposición por parte de los enemigos externos como Sanbalat y Tobías. Y cómo ante esta realidad el Señor guió una dirección estratégica, espiritual, primero de defensa espiritual y también una acción militar. Y quisiera que revisáramos juntos la aplicabilidad de esto para nosotros. Es interesante que hay muchas cosas en las que estamos involucrados. Nosotros estamos como congregación desde hace un periodo de 10 años involucrados en una hermosa tarea de restauración. Dios nos ha entregado el desafío de doble de comunicar el evangelio, comenzando por nuestras propias casas. Yo pienso que si el Señor nos guía a comunicar el evangelio y a orar para que nuestras familias sean salvas, nuestros parientes, eso es un tremendo desafío. Si antes de que el Señor haga sonar el último chofar, tú logras que tu familia entre bajo la señal segura del pacto del hilo de grana rojo, tú podrás irte con él con mucha felicidad, porque podrías irte con tu familia. ¿Qué te parece? Y debe ser nuestro trabajo, nuestra confianza, pero en otro sentido también nosotros requerimos hacer el trabajo de restauración. Hermanos, si ustedes escuchan noticias, este mundo cada día está más requiriendo el regreso del Mesías. Y nosotros necesitamos no distraernos. Nosotros necesitamos entender que estamos aquí con un propósito y que ese propósito es un propósito restaurador.
Según las profecías de la venida del Mashiach, la iglesia de la venida del Mashiach es una iglesia apóstata. Y si usted puede escuchar a muchos que se llaman creyentes, podrá percibir cómo la iglesia cada día se aparta más de la sana doctrina. Y también entendemos por la profecía que Dios va a usar tremendamente al pueblo de Israel en el tiempo previo a su venida. Y uno en este momento en que está el mundo dice, pero ¿cómo va a usar a los unos y a los otros? Realmente yo no creo que vaya a usar grandemente a la iglesia cristiana porque cada vez es más apóstata. Entendiendo que apóstata es apartarse de la verdad. Y por eso el Señor está en muchos frentes llevando a cabo un trabajo de restauración. Y ese es parte de nuestro llamado. Y eso era parte del llamado que Dios hizo a Nehemías. La pregunta es, ¿y cómo nosotros vamos a abocarnos a ese tremendo trabajo de restaurar? Hay cientos de miles de creyentes nacidos de nuevo, sinceros, honestos en sus convicciones, que van a sus congregaciones cada domingo, que requieren creyentes como usted y como yo, con un corazón restaurador, para restaurar, por ejemplo, como anoche veíamos en la Parachá, el nombre del Mashiach y hacerlo con ciencia, hacerlo con humildad, hacerlo con amor. Hacerlo sin generar confrontaciones, más bien hacerlo con ciencia para producir, sensibilizar a esos creyentes hermosos, nacidos de nuevo, pero que les hace falta la luz de la Torá. Y es a eso que el Señor ha llamado a Camino a Sión. Entonces yo quisiera compartir algunos rasgos maravillosos de esta porción que acabamos de leer. Y aquí en el verso 20 hay una hermosa instrucción. Estoy en Nehemías 4:20. Y una de las cosas que él dice allí es: donde quiera que oigáis el sonido del chofar, donde quiera que oigáis el sonido del chofar, reuníos desde allí junto a nosotros. Y luego dice, nuestro Dios peleará por vosotros. Qué preciosa la mención del chofar, porque nosotros cada vez necesitamos tener en mejor perspectiva espiritual lo que significa el chofar, porque su uso en la Torá, todos nosotros sabemos que implica una santa convocación. No se quedaba quieto el pueblo de Israel cuando escuchaba sonar un chofar. Y el sonido del chofar tenía distintos significados según la intensidad del sonido, si era de convocatoria, si era de alarma, si era de guerra o si era para marchar. Y entonces Nehemías está diciendo, donde quiera que oigáis el sonido del chofar, reuníos desde allí junto a nosotros. El sonido del chofar no solamente tiene un sentido militar, el sonido del chofar aquí en este caso era un llamado a la unidad, porque el pueblo estaba disperso, estaban repartidos distantes los unos de los otros en un muro que hoy sigue siendo demasiado grande, las murallas de Jerusalén. Y estaban dispersos y los enemigos estaban tratando de aprovechar esa dispersión que tenían ellos como hermanos. Y entonces Nehemías está usando una figura de unidad, una figura de despertar espiritual y una figura preciosa que implica la presencia activa de Elohim en medio de su pueblo. Porque el chofar, hermanos, simboliza el anuncio de la intervención de Elohim a favor de su pueblo. Y por eso Nehemías les está diciendo, donde quiera
que oigáis el sonido del chofar, reuníos desde allí junto a nosotros. Estaban dispersos, pero cuando sonaba el chofar ellos se reunían y experimentaban unidad y experimentaban la expectativa de la presencia activa del Señor y la certeza de la intervención de Dios. En número 19, en la Torá número 19, la escritura dice, tan hermoso, cuando entréis en guerra en vuestro país, contra el enemigo que os ataca, tocaréis las trompetas con estrépito. Y qué maravilloso. Y se os recordará ante Achén, vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Qué poderosa es la convocación del pueblo a cumplir los propósitos del Señor. Y luego, en Joel capítulo 2, versículo 1 dice, soplad el chofar en Sión. Y dice, suene la alarma. Suene la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de esta tierra, porque ya está cerca el día de Achén. Y unido a este sonido del chofar, aquí mismo en el verso 20, como ya lo leí, dice, nuestro Dios peleará por nosotros. Qué maravilloso que cuando sonamos el chofar nos genera la expectativa de su regreso, nos genera la expectativa de un despertar espiritual, nos genera la expectativa de que estemos unánimes. No siempre podemos estar en el ideal de estar juntos. Estamos juntos aquí online, pero no podemos vivir por ideales, tenemos que vivir por realidades y tenemos que enfrentar esas realidades de manera espiritual. Que cuando suene el chofar, nosotros entendamos que hay necesidad de unidad, pero lo más hermoso, nuestro Dios peleará por nosotros. El sonido del chofar implica la certeza de la intervención del Señor en la batalla. Y es maravilloso porque en muchas oportunidades el Señor nos invita a confiar en que Él va a luchar por nosotros. En Éxodo 14:14, la escritura dice, Achén luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Era imposible que esta expresión fuera literal, porque nadie podía quedarse quieto en medio del Mar Rojo. Lo que les estaba diciendo era que tuvieran confianza, porque Achén lucharía por ellos. Había una muralla de cerca de 30 metros de altura al lado y lado de las aguas que el soplo del Ruach HaKodesh había dividido y las había detenido al lado y lado, pero no para que ellos estuvieran quietos, sino para que marcharan, pero con la convicción de que el Señor lucha por ellos, lucha por nosotros. En otra oportunidad, cuando los amonitas atacaron al rey Josafat en Segunda de Crónicas 20:15, el profeta dice, oíd con atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, oíd rey Josafat, así dice Achén, no temáis, no os amedrentéis a causa de tan grande multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. O sea que nosotros debemos de tener la convicción de que estamos librando una gran batalla, que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas, como les pedí que subrayaran el versículo 21 y 22, donde la escritura expresa, ¿sí? Cada uno pernocte con su criado dentro de Jerusalén, sirvan de guardia de noche y de día trabajen en la obra. Y esta otra frase maravillosa, ni yo ni mis hermanos, ni los hombres de la guardia nos despojamos de nuestros vestidos, y cada uno tenía su recipiente de agua. La mitad trabajaba y la otra mitad empuñaba lanzas.
Este término lo que está hablando es de una división de tareas, de funciones, que evoca de alguna manera la imagen del santuario cuando el Cohen, el sumo sacerdote, tenía una función y el levita tenía otras funciones. Dice, unos edificaban, se refiere a lo espiritual. Y podríamos hablar, hermanos, de que el Señor en su bondad nos ha dado herramientas, discipulado, fundamento, procesos de arrepentimiento. Y quisiéramos también, como les estaba estimulando anoche, aprender a hacer preguntas que sensibilicen. Necesitamos también edificar para hacer la obra de restaurar. Necesitamos dar ciertos lineamientos de entrenamiento específico, por ejemplo, para hacer preguntas sabias, no amenazantes, que despierten el entusiasmo y la sensibilidad en creyentes sinceros que despierten a la Torá. Unos edificaban, otros protegían. ¿Y qué protegemos? Aquí dice la escritura que ellos protegían empuñando lanzas. Lo que nosotros debemos proteger es la santidad de cada uno del pueblo, de que todos andemos en el camino de la santidad. Y eso se hace a través del discipulado persona a persona, porque el hermano que no tiene a quien rendirle cuentas no está protegido. El hermano que no sabe rendir cuentas está muy amenazado. Rendir cuentas trae protección a todos y a cada uno. Y es precioso que aquí la escritura, en el texto que acabo de leer, está hablando de pernoctar, o sea, pasar la noche. Dice, cada uno pernocte con su criado. Era como una vigilia para que nos sirvan de guardia de noche y de día en la obra. Pernoctar dentro de Jerusalén era la orden. Lo que está indicando es que la ciudad debía estar constantemente custodiada, que la ciudad debía estar constantemente protegida. Pero eso tiene un sentido maravilloso que nos conecta con el establecimiento de la nueva Jerusalén, como lo expresa Apocalipsis 21 cuando dice que esa ciudad santa de la nueva Jerusalén tiene un muro grande y alto que tiene 12 puertas. Sobre las puertas 12 ángeles. Nosotros necesitamos la protección espiritual. Nosotros necesitamos levantar un sólido ministerio de oración, de intercesión. Y dice aquí que los nombres que estaban inscritos en esas puertas eran los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Debemos orar, interceder por cada hermano de la congregación. El Señor ha estado guiando esto muy particularmente. Y dice la escritura que el verso 7 del capítulo 4 de Nehemías, que los enemigos oyeron que la reparación de los muros avanzaba. Y qué preciosa frase. Y las brechas comenzaban a cerrarse. Nosotros necesitamos cerrar las brechas porque en la medida en que la congregación ha sido guiada por el Señor, algunos se super entusiasmaron y tomaron muy en firme y muy en serio y con mucha determinación el ser entendidos para poder comunicar el tema de la restauración. Es un tema que requiere mucha destreza. Y otros tal vez el desafío eh, los puede haber eh, dejado allí y hay como una brecha entre algunos hermanos y otros, pero esas brechas necesitan cerrarse. Y era lo que ellos hacían, se repararan los muros. Hay brechas
de entendimiento que necesitan cerrarse. Pero hay algo que es precioso aquí en el versículo 23, que es un llamado para todos y que les animo a que revisemos a la luz de esta preciosa frase. Le pidamos al Señor que examine nuestro corazón. Dice, ni yo, diga conmigo, ni yo, ni mis hermanos nos despojamos de nuestros vestidos. Ni yo ni mis hermanos nos despojamos de nuestros vestidos. ¿Qué significa la vestimenta para el pueblo? ¿Qué significa la vestimenta para muchas personas que hacen ciertos trabajos? ¿Qué significa la vestimenta para un policía? ¿Qué significa la vestimenta para un médico? ¿Qué significa la vestimenta para un bombero? Bueno, significa identidad. Y es hermoso que diga aquí que en ese tiempo de tanta crisis, ni él ni ninguno de los hermanos se despojaba de su vestimenta. Implica una vigilancia permanente. Y a veces, por no vigilar espiritualmente, podemos descuidarnos y podemos estar sacrificando nuestra identidad. Implica una disposición constante al servicio. Yo pienso que cuando un policía está de servicio está usando la ropa de policía o de soldado. O cuando un médico está usando su ropa, se le identifica claramente como alguien que está al servicio de la medicina. La vestimenta implica identidad y en el caso nuestro implica santidad. Y en el caso de un soldado implica preparación. Efesios 6:11 dice revestíos de toda la armadura de Dios. Por eso no podemos quitarnos nuestra vestimenta. Y saben, hermanos, a veces el mundo confunde mucho la identidad del pueblo de Dios. No importa que estemos en la Torá. A veces nos sumergimos tanto en el mundo que nos parecemos más al mundo y sacrificamos nuestra identidad. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nos revistamos de la armadura de Dios, no que nos parezcamos al mundo, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué hermosa esta frase de que ninguno de ellos se despojó de sus vestidos. En Apocalipsis capítulo 3, verso 4 al 6, la escritura dice de una manera muy preciosa, pero tienes unos pocos hombres en Sardi que no han manchado sus vestidos. Y dice, y andarán conmigo de blanco porque son dignos. Y dice, el que así venza, se vestirá con vestiduras blancas, y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de Abba y delante de sus santos ángeles. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En Apocalipsis 3:18 la escritura dice, te aconsejo, está diciendo Mashiach a la iglesia de la segunda venida. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y luego agrega, te aconsejo que compres colirio para ungir tus ojos para que veas. Es maravilloso cómo en este pasaje tan corto y en estas instrucciones finales que son muy estratégicas espiritualmente, este pasaje nos ofrece un modelo muy especial de servicio, sobre todo en tiempos de dificultad y en tiempos de oposición. Y ofrece unos criterios como, por ejemplo, unidad.
El hecho de que estemos dispersos no implica que no debamos estar unánimes. Implica en tiempos de dificultad y oposición estar vigilantes. Es lo que Nehemías motivó al pueblo. Implica una exhibición de la emuná, de la educación que el Señor nos da. Implicaba estar en una disposición constante, porque de noche pernoctaban y de día tenían la lanza empuñada. Este modelo es un cuadro de la vida del redimido en los tiempos previos a la venida del Señor. Yo les pregunto, ¿cuál debe ser nuestra vida en los tiempos previos a la venida del Señor? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Cuando el Señor aparezca y nos llame a mayordomía, ¿de qué mayordomía estará hablando? ¿De que tuvimos una capacidad muy grande para distraernos en este mundo, para construir nuestros propios reinos o para qué? ¿Cuál es el propósito de un redimido? Bueno, un redimido debe estar edificando el reino y eso era lo que él los llamó a hacer, a edificar. Mientras, por otro lado, un redimido debe velar con la espada en la mano y la espada es la palabra. Y hay algo que acabamos de leer aquí que le voy a dedicar una especial aparte ahora, y es que en esta preciosa porción dice que cada uno tenía su recipiente de agua. Aquí hay unas directrices tan maravillosas para vivir como redimidos. Y hay una promesa tan preciosa, nuestro Dios peleará por nosotros. Pero Él espera nuestra participación activa. Y hay una semejanza tan poderosa entre este llamado tan particular a la restauración, a la reconstrucción, al recuperar la Torá, los mandamientos. Hay una semejanza y una figura tan preciosa de esto en el Evangelio que vale la pena que la revisemos. El, el término del capítulo 4, versículo 19 de Nehemías dice, nosotros estamos esparcidos por el muro. Nosotros estamos esparcidos por el muro. Bueno, nosotros como congregación también. Hemos sido en la voluntad soberana de Adonai esparcidos. Y la pregunta es, ¿esparcidos para qué? ¿Esparcidos para desanimarnos? ¿Esparcidos para desalentarnos? ¿Esparcidos para dejar de vigilar? ¿Para dejar de reconstruir? Así como los constructores estaban esparcidos, nosotros también como el cuerpo de Machiach hoy en este contexto particular de camino a Sion, estamos dispersos. El texto de el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4, pareciera que se refiriera a nosotros, Hechos 8:4, pero es muy importante revisarlo. Hechos 8:4, ahí está en la pantalla. Si miramos el capítulo 8 al comienzo, dice Saulo consintió en el asesinato, ya sabemos, de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la congregación en Jerusalén y dice aquí en el verso 1, todos fueron esparcidos. Esa alegría de estar juntos
que es un ideal maravilloso, se volvió el ser esparcidos por Judea, Samaria, y dice, pero el versículo 4 es maravilloso. Pero los que habían sido esparcidos no estaban desanimados, tenían visión, iban proclamando el evangelio, dice Reina Valera, y aquí esta versión textual dice, iban anunciando la palabra. Y yo creo que esta palabra en Nehemías 4:19, mientras oraba en estos días, vino así de clara a mi mente y por eso la estoy compartiendo. Nosotros estamos esparcidos, pero cuando escuchemos el chofar, cuando seamos conscientes de nuestros compromisos, cumplámoslos. Entonces, si pudiéramos hoy definir a Camino a Sion, podríamos decir que Camino a Sion está geográficamente disperso, pero Camino a Sion está geográficamente disperso con un propósito estratégico y espiritual, pero al mismo tiempo, Camino a Sion debe estar unido en el Ruach HaKodesh. En Efesios 4, del 4 al 6, hay unas palabras tan bellas del apóstol Pablo que vale la pena que revisemos. Frecuentemente nosotros como pueblo del Señor necesitamos estar revisando nuestros propósitos, nuestro propósito como creyente individual, nuestro propósito como miembros de una congregación, nuestra historia y el devenir de esa historia, cómo el Señor en su soberanía lo ha hecho. Y nunca debemos de perder de vista, tal vez por reacciones sentimentales que son normales al género humano, o evaluaciones de lo que ven nuestros ojos, pero siempre debemos tener clara la perspectiva de la escritura. Y aquí en Efesios capítulo 4, del 4 en adelante, dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Nosotros hemos sido llamados, hermanos. Nosotros como congregación tenemos un llamamiento, un propósito. El Señor redimió a Israel de la esclavitud para que lo sirviera. El Señor no redimió a Israel para simplemente redimirlo. Él nos llamó para servirlo. Y sigue hablando de estos criterios, un solo Señor, una sola emuná, una sola inmersión, un solo Dios, Padre de todos, quien es sobre todos, en todos y por todos. Nosotros estamos geográficamente dispersos, pero hermanos, nosotros tenemos unos elementos comunes que a lo largo de nuestra historia Dios nos ha dado. Y el chofar representa el llamado a la unidad. El chofar representa la voz de Adonai. Ese chofar en el Evangelio es expresado por la voz del pastor. El Evangelio en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero también ese chofar que Nehemías les pedía que escucharan, para nosotros particularmente, es una convocación al final de los tiempos. Y nosotros necesitamos no distraernos. Nosotros necesitamos tener conciencia en Primera de Tesalonicenses 4:16 de la proximidad de este maravilloso último sonido del chofar. Dice la escritura, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar de Dios descenderá del cielo.
y los muertos en Mashiach resucitarán. Hermanos, es muy delicado cuando nosotros perdemos nuestro llamamiento y nos distraemos y perdemos de vista que esto va a llegar a un punto final, que va a sonar la trompeta. Y así como Nehemías le dijo al pueblo, nuestro Dios peleará por nosotros, pues nosotros tenemos que tener claro que Yehoshua es nuestro capitán, es el capitán del ejército celestial. Y esto implica de parte nuestra, hermanos, una confianza activa en que Él está interviniendo en camino a Sión. Y hoy Yehoshua es quien pelea por su pueblo. Él es el capitán de nuestra salvación. Y necesitamos tener claro que Él sigue teniendo un plan y un propósito muy claro, muy pertinente para todos y cada uno de nosotros. El que ya no tengamos un lugar físico no puede ser mirado como un punto de debilidad. La pregunta es, ¿y por qué el Señor esparció a camino a Sión después de entregarle la Torá y después de entregarle el desafío de la restauración y después de entregarle el desafío de volver a la Torá y hacer volver a otros a la Torá? ¿Para qué nos ha puesto en Medellín? ¿Para qué nos ha puesto en Tampa? ¿Para qué mantiene un remanente en Miami? ¿Para qué nos ha puesto en O'Brien? ¿Para qué nos ha puesto en Sebring? ¿Para qué hay una representación en Washington, en Nueva York? Para que sigamos militando, hermanos. Para que militemos, no con armas carnales, no con estrategias humanas, sino con la espada del Espíritu, el poder de la palabra. Necesitamos tomar en serio el ser diestros en la palabra y con la palabra. Necesitamos estar preparados donde quiera que el Señor nos ha puesto para presentar defensa acerca de la esperanza que hay en nosotros. Dice el texto de Nehemías que la mitad trabajaba y la mitad vigilaba. Hay una función doble. Por un lado edificar y por otro lado vigilar. Camino a Sión debe edificar en amor. La escritura en Efesios 4, 11 al 16 dice que Él constituyó a unos Shaliach, allí dice apóstoles, enviados a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito: edificar a los santos, adiestrar a los santos. Y cada uno de nosotros debiera responder con entusiasmo a un llamado de entrenamiento, de adiestramiento, para que hagamos la obra de restaurar, para la edificación del cuerpo de Mashiach, y con un estándar tan alto hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo del Hombre, a un varón perfecto. Nosotros no podemos bajar la guardia con la formación de nuestro carácter al mismo tiempo que nos entrenamos y nos preparamos. Y tenemos que seguir velando, tenemos que seguir vigilando, tenemos que vigilar contra el error, tenemos que vigilar contra el pecado propio. El apóstol Pedro dice: sed sobrios, velad. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios. Hermanos, este es un tiempo a ser sobrios, a velar que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente que anda buscando a quien devorar, no nos encuentre bajos de vigilancia, no nos encuentre bajos de identidad. Hay un llamado tan precioso en Judas, capítulo único, verso 3, cuando dice: amados, poniendo toda diligencia en escribiros,
Bueno, yo aquí estoy poniendo toda diligencia en exhortaros acerca de nuestra común salvación. Tuve necesidad de exhortaros que contendáis ardientemente por la fidelidad, por la emuná que una vez fue dada a los santos. Esta imagen preciosa ya en el Evangelio proyecta una perspectiva y una imagen maravillosa de dones espirituales. Algunos se edifican como pastores, como maestros, otros vigilan como profetas, como intercesores, pero todos trabajamos en la misma misión. Hermanos, este es un llamado a no quitarnos los vestidos. Este es un llamado a estar revestidos de Yehoshua. El que no nos quitemos los vestidos habla de una consagración constante. En algún lugar de la escritura, el Señor le dice a los corintios que ojalá los encuentre vestidos y no desnudos. La escritura dice que nos vistamos del Señor Yehoshua Hamashiach, que no proveamos para los deseos de la carne, porque la vestimenta del creyente es su símbolo de identidad. La vestimenta apunta a la justicia, al deber ser de las cosas, a los procedimientos de la Torá. Y el llamado de Apocalipsis 19, 7 y 8, Apocalipsis 19, 7 y 8, es alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria, hermanos, porque las bodas del Cordero están a llegar y a su esposa, camino a Sión, se ha preparado. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino, fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es un llamado a estar preparados. Me parece tan hermosa la parábola de las bodas en Mateo 22, 11 al 14. Y más que hermosa, me parece un desafío muy fuerte, porque este texto dice, cuando el rey entró a ver los invitados, dice, vio allí a un hombre no vestido con traje de boda. Miren la conexión tan hermosa de Nehemías con el Evangelio. Vio a un hombre no vestido con traje de boda, este es el padre de familia, y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Lo cogió desnudo, lo cogió mal vestido, no representaba su identidad. Entonces este hombre enmudeció, pero el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos, echadlo a la oscuridad de afuera. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. El no quitarnos los vestidos implica estar preparados. Y qué desafío maravilloso. Entre todas estas instrucciones les dije que había una muy importante, volviendo al texto leído de Nehemías. Cada uno tenía su recipiente de agua. Es una conexión tan preciosa con el Evangelio. Cada uno tenía su recipiente de agua. Se refiere a que andemos en el Espíritu. Se refiere a la presencia continua del Espíritu. El recipiente de agua nos está hablando de la provisión del Ruach HaKodesh que nos fue impartido en Shavuot. El Ruach HaKodesh que mora en cada creyente. Y ese llamado tan precioso del Evangelio en Juan 4:14. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás.
El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y ese llamado precioso de Juan 7:38 al 39. El que cree en mí, el que exhibe fidelidad en mí, como dicen los escritos, o sea, la Torá, los profetas, los salmos, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en él, tú y yo. Así como Nehemías tenía suficiente agua para purificación y para sustento, nosotros tenemos hoy el honor y el privilegio de llevar la fuente dentro de nosotros mismos. Y no puede faltarnos el agua, porque es la única manera de perseverar en santidad y perseverar en la obra. Este texto de Nehemías es un poderoso cuadro de la congregación. Hermanos, estamos dispersos, pero estamos convocados por el Espíritu. Estamos dispersos, pero es menester saber si estamos comprometidos en la obra del reino. Y es menester saber si estamos dispuestos a luchar espiritualmente. Es menester saber si estamos dispuestos a estar vestidos de santidad, si estamos dispuestos a estar preparados con agua viva y si estamos dispuestos a confiar en el capitán celestial para nuestra batalla. Este modelo tan precioso que trajo el Señor a mi mente y corazón es un modelo de fidelidad que necesitamos con mucha fuerza, hermanos. Es un modelo de dependencia total y tiene una vigencia muy fuerte para el verdadero remanente, nosotros. Toda esta simbología preciosa de Nehemías tiene como un espejo en el libro de los Hechos. Allí en ese momento en que parecía que las cosas no iban tan bien como ellos querían, a través de la persecución, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y el Señor quisiera ver en Washington, en Nueva York, en Tampa, en O'Brien, en Sebring, en Miami, en Medellín, en Cali, en Armenia, que los que hemos sido esparcidos vamos por todas partes anunciando el evangelio. Y nosotros estamos llamados, amados hermanos, a trazar una línea de continuidad profética entre el libro de Nehemías y los tiempos que nos ha correspondido vivir como congregación. Necesitamos llamar de manera espiritual la dispersión de la que hemos sido objetos y decir, es una dispersión con propósito. En Nehemías esa dispersión en el muro era geográfica, pero a pesar de que era geográfica, también era funcional, porque unos reconstruían, otros vigilaban. Y nosotros necesitamos seguir funcionando, haciendo uso de esta directriz tan maravillosa. Había un propósito reflejado de parte de Dios en la dispersión en el muro, como en las distintas dispersiones a las que el Señor ha abocado a su pueblo. No es un fracaso, es una estrategia del cielo. Lo que pareciera división, el pueblo del libro de los Hechos lo abrazó como una opción de multiplicación. Y nosotros debemos
multiplicar, perdón, la riqueza maravillosa que Dios le ha dado a este cuerpo. Y debemos asumirlo con humildad, pero con entereza, con diligencia. Nosotros debemos abrazar la unidad, hermanos, como cuerpo, mediante la convocación que Dios nos está haciendo esta tarde. En Nehemías, el chofar los unía cuando era necesario. Y en el libro de los Hechos, el espíritu de Elohim es el que convoca, es el que une, es el que guía, es el que llama. Este par de hermosos textos, Nehemías y el libro de los Hechos, demuestran algo. La dispersión no rompe la unidad, porque hay un llamado superior que conecta. Necesitamos tener confianza, hermanos, en la intervención divina. Ellos tenían confianza. Ellos dijeron, nuestro Dios peleará por nosotros. Tiene que ser una frase de lo más íntimo de nuestro corazón en cada uno de los lugares a donde Dios nos ha puesto. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando la congregación del primer siglo en Jerusalén fue perseguida después del milagro maravilloso de sanidad del cojo y la convocatoria de los sumos sacerdotes y la cárcel a la que sometieron a Pedro y a Juan, ellos oraron en Hechos 4:29 al 31. Yo quisiera terminar aquí. Hechos 4:29 al 31. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Concede a tus siervos hablar tu palabra con todo denuedo. Y mientras nosotros hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, Él dice aquí en el verso 30, mientras nosotros, por concesión tuya, hablamos tu palabra con denuedo, comunicamos el Evangelio, comunicamos restauración, tú extiendes la mano para que hayan milagros, para que hayan sanidades, para que hayan señales, para que hayan prodigios mediante el nombre poderoso de Yehoshua. Y qué precioso, cuando ellos oraron, el lugar donde estaban congregados se estremeció y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo estoy plenamente convencido que la victoria no es por estrategias humanas. Yo estoy plenamente convencido que el propósito de Dios es respaldar a todos aquellos que abracemos el estar atentos a la unidad del cuerpo, escuchar el sonido espiritual del chofar, edificar la casa, batallar espiritualmente, entender esa función doble como congregación. Necesitamos anunciar mientras también resistimos. En esa figura preciosa de Nehemías, con una mano trabajaban y con otra empuñaban la lanza. En el libro de los Hechos predicaban el Evangelio mientras resistían persecuciones, prisiones y calumnias. Pero todo esto es una figura maravillosa de una batalla espiritual mientras edificamos. En Nehemías cada uno tenía su recipiente de agua. En el libro de los Hechos todos estaban llenos del Ruach HaKodesh y todos se mantenían revestidos del poder de lo alto. Esta es una palabra que me dio el Señor orando al pensar en cada uno de ustedes, al pensar en el cierre de Shabbat esta tarde, al recordar estos años maravillosos
la guía del Señor, dirigiéndonos como lo ha hecho, y para que cada uno de nosotros revise su propia disposición, su propia determinación, para que cada uno de nosotros mire con los ojos del Espíritu este tiempo, que es un tiempo de desafío. Cada uno de nosotros tiene, hermanos, lo digo con toda humildad y sencillez, como miembro, una riqueza que otros hermanos anhelarían. Tenemos unos recursos que el Señor en su bondad y gracia nos ha ido aumentando en los años de nuestra historia. Y como dice el Evangelio, no se enciende una lámpara. El Señor ha encendido una lámpara muy especial. Lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera mi camino. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa. Quisiera animarles a orar. Quisiera inclusive que abriéramos los micrófonos. Y quisiera que no solamente fuera mi propia oración. Quisiera escuchar en oración al que sienta la libertad de orar al escuchar la palabra. Una palabra que nos ilustra tan gráficamente en dónde estamos, de dónde venimos y cuál es el propósito del Señor. Y quisiera escuchar corazones sinceros reaccionando a la palabra del Señor. Abramos los micrófonos. Preguntémonos en la presencia del Señor. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Qué estoy haciendo? Pregúntate y respóndete en la presencia del Señor. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tan ocupado estoy? ¿Qué estoy haciendo con las bendiciones con las que Dios me ha dotado y con los resultados de esas bendiciones? ¿Me están entreteniendo o estoy teniendo sustento y abrigo para tener la opción de servirlo? Preguntémonos, ¿cuántos han encontrado la luz a través mío? ¿Cuál es mi carga con el Evangelio? ¿Cuál es mi anhelo para comunicar restauración a otros? Abramos los micrófonos, hermanos. Yo comienzo orando. Me gustaría ser acompañado por alguno de ustedes que con sincero corazón desea expresar al Señor de la abundancia por su boca. Bendito seas, Señor. Aquí estamos, oh Rey, como pueblo tuyo, como congregación tuya, como redimidos por quienes tú consideraste poner tu propio cuerpo en el madero. Pueblo redimido por ti, por quien tú consideraste no aferrarte a tu divinidad. Al contrario,
te despojaste de esa gloria inherente y viniste aquí humillado. Y cuando fuiste al madero, pusiste delante de ti el gozo por el nombre de cada uno de nosotros. No puede ser todo este derroche de amor redentor minimizado en mi corazón. No puede ser que yo clame porque tú me bendigas y yo me distraiga con tus bendiciones. No puede ser que yo no me comprometa y que esté buscando momentos ideales para no enfrentar la realidad presente desde esta perspectiva que nos das esta tarde. Señor amado, tú has sido generosamente bueno con esta congregación. Y nosotros reconocemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor amado, que podamos decirte en esta tarde, heme aquí, envíame a mí, que pueda considerar el territorio donde tú me has permitido establecer, territorio militar, con un comandante en jefe que eres tú y un soldado que soy yo. Dile así al Señor. Dile, Señor, déjame ver el territorio donde estoy. Oh, comandante precioso, déjame ver ese territorio. Déjame ver todo el inventario de riquezas con que nos has bendecido. Tu palabra dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Preguntémosle al Señor por nuestro compromiso con Él. Pidamos visión. Pide visión para Sibrin. Pide visión para Medellín. Pide visión del Señor para Tampa, para O'Brien, para Washington, Nueva York. Pide visión del Señor para Armenia, para Cali. ¿Por qué tú estás allí? ¿Por qué el Señor te puso allí? Dile, Señor, permíteme oír la voz del chofar. Señor, perdóname cuando dejo que mi identidad desluzca, porque me quito el vestido. Perdóname. Dile, Señor, cuánto anhelo prepararme. Hay tanta oscuridad. Hay tanta necesidad del Evangelio. Hay tantas personas sinceras, honestas, en la luz que han tenido. No me puedo acercar a ellos de manera brusca, ni impertinente, ni crítica. Dame la capacidad de acercarme, a estimular, a motivar, a despertar la sensibilidad. Oh Dios, mira con bondad nuestra familia espiritual. Bendito seas.
Si alguien más desea unirse a la oración, qué precioso sería. Abre tu micrófono y edifícanos con tu oración. Padre de los cielos, Señor, tú has sido tan generoso, Señor, con esta congregación. Has traído tantos elementos, has añadido tantos tópicos, Señor, que nos permiten ser la congregación que somos en este momento, Señor. Nos diste en un comienzo muy temprano, Señor, el enfoque de ser una congregación centrada en escuchar tu voz. Nos has dado, Señor, el tener un programa de capacitación llamado Fundamento, el ser una congregación centrada en el discipulado. Señor, nos has permitido conocer ese ministerio tan precioso de libertad en Mashiach, lo que ahora conocemos como procesos de arrepentimiento. Has restaurado nuestra identidad. Nos has dado celo por la santidad por medio de tu preciosa Torá. Señor, nos has provisto de pastores comprometidos y enfocados en la obra, que no se han dejado distraer, que tienen cuidado de la oveja herida, la coja, la perniquebrada, que con amor y gran celo, Señor, cuidan de cada una de ellas, Señor. Yo te doy tantas gracias, Dios Todopoderoso, por la manera como nos has permitido crecer. Entendemos, Señor, que todo esto ha sido añadido con un propósito, que todo esto nos enriquece, pero nos hace responsables, bendito Señor. Te damos tantas gracias por el mensaje que has entregado el día de hoy por boca del pastor, tan pertinente, Señor, tan oportuno, en tiempos cada vez más complejos y previos, estamos seguros a tu regreso. Vemos con compasión, Señor, tantas personas que no te conocen, tantas otras que han abandonado la fe, tantos que se llaman creyentes y están tan confundidos, Señor. Señor. Nos has puesto, Señor, como un faro y has dispersado, oh Señor, la congregación, como lo expresaba el pastor. Nos has empoderado con conocimiento, nos has equipado con tu Ruach. Amado Rey, permite que cada persona en su geografía, Señor, pueda ser un faro en medio de tanta oscuridad. Que cada persona pueda verdaderamente, Señor, como fue expresado en el libro de Nehemías, poder velar, pero poder trabajar con enfoque en la obra, Señor. Señor, muéstranos a cada uno, Señor, cuál es el propósito de habernos desplazado, de habernos
eh, dispersados, Señor. Que podamos ser esos instrumentos idóneos en tus manos. Que podamos ser esos faros que iluminan, Señor. Que podamos participar en ese propósito tan alto que es recoger a tus escogidos, Señor. Que así sea, Dios de los cielos. Yo te lo pido usando tu santo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Amado Padre, qué conmovedor es tu amor entrañable por nosotros. La verdad es que si no nos amaras como lo haces, sería tan fácil que cada uno de nosotros continuara en su lugar donde hoy puede estar, Señor. Pero tú, como el águila, excita la nidada, la sacude, la estremece. Y Señor, me uno a la oración del pastor, de Iván Darío, y tal vez de muchos de nosotros, de entender que eh, tú no quieres que de una manera tan sutil muchos de nosotros caigamos en olvidarnos del propósito por el cual tú nos tomaste un día, nos sacaste de nuestra vana manera de vivir, Señor. Pero Padre, es tan hermoso como al pensar en todos estos años nos has dado tanto, has perfeccionado tanto, Señor, tu obra en nosotros. Es evidente que hoy no somos los que éramos hace años atrás. Has llenado nuestros platos, has llenado, Señor, nuestro corazón, has provisto tantas cosas, Señor. Nos has edificado, nos has levantado, nos has reconstruido, Señor. Pero es tan sutil, Señor, el engaño del enemigo, porque nos podemos convertir en personas que solo queremos llenar más y más de tantas cosas, Señor. Tú nos has habilitado a todos. Tú nos has enseñado a hablar, nos has enseñado a caminar, nos has enseñado a vestir, nos has enseñado a cuidarnos de una manera tan especial. Pero, Señor, esta reflexión y tu palabra hoy nos muestra, mira todo lo que te he dado y cuando escucho estas preguntas, Señor, ¿qué estoy haciendo en el lugar donde me has puesto? ¿Cuántos, Señor, han recibido una palabra de mi boca, Señor? ¿Cuántos han salido de angustias, dolores, quebrantos, situaciones duras? Padre, yo te pido perdón por mi propia vida, por mis propias actitudes y por cada uno de nosotros como instrumentos en tus manos, Señor, porque con tanta facilidad nos podemos adormecer, Señor. Con tanta facilidad nos podemos llenar de actividades y más cosas y hemos llegado al punto en que nuestra vida parece tan ocupada, tan llena de cosas, Señor, y hemos quitado los ojos de un mundo que se consume en la oscuridad, comenzando tal vez por nuestras propias casas, nuestros propios hijos, nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, Señor, y a mí me da vergüenza, Padre, contigo, porque tantas veces sacamos disculpas, sacamos excusas, nos enredamos en tantas cosas, Señor. Y hoy me pregunto si tú
vinieras hoy mismo, si tú llegaras mañana, yo estaría tan pobre para decir, esto es lo que he hecho. Padre, viene a mi mente tu palabra mientras escuchaba la exposición, Señor, de Ageo, que es un reclamo tuyo a tu pueblo y tal vez es el mismo reclamo que hoy a muchos de nosotros aquí nos estás haciendo. Dice Ageo capítulo 1, así ha hablado Hachén Sebaot diciendo, este pueblo dice, aún no es tiempo, no es el tiempo de reedificar la casa de Hachén. Entonces llegó palabra de Hachén por medio del profeta Ageo para decir, ¿acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues ahora así dice Hachén Sebaot, considerad vuestros caminos, considerad vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis, pero no a plenitud. Os arropáis, pero no entráis en calor. Y el asalariado echa su jornal en saco roto. Así dice Hachén Sebaot, meditad sobre vuestros caminos. Subid a los montes y traed maderos y reedificad la casa, y me complaceré en ello y seré honrado. Emprendéis mucho y resulta poco. Metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice Hachén, porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de vosotros, los cielos han retenido la lluvia y la tierra su cosecha. Y he llamado a la sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el mosto y sobre el aceite y sobre todo lo que produce la tierra y sobre el hombre y sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchos de nosotros estamos enfocados en nosotros mismos. Y entre más nos enfocamos en nosotros mismos, aumentan nuestras necesidades, nuestros compromisos, nuestras actividades, nuestras muchas cosas, Padre. Y a veces no nos queda ni siquiera tiempo para buscarte. Nos tomamos hasta espacios donde tenemos que apartarnos porque estamos muy asediados de cosas. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos sido exentos de que esto nos suceda también a nosotros. ¿Cuántos no entendemos por qué estamos en los lugares donde hoy estamos, Señor? Comenzando por mi propia vida, yo no entendí en mucho tiempo por qué tú me sacabas de mi zona de confort. Y tal vez hace lo mismo y tendrás que hacer lo mismo con muchos de nosotros, Señor, porque muchos nos hemos mal acostumbrados, nos hemos habituados solo a recibir, Padre, pero muchos no estamos haciendo nada por lo que se está hundiendo y se está perdiendo, Padre. Yo te ruego que como congregación nos perdones y te ruego, Señor, que nos levantemos. Tú sabes que todos los que estamos aquí te amamos. Estamos tan agradecidos con todo lo que tú has hecho con nosotros, en nosotros y en medio de nuestras familias, Señor. Cuando caemos nos levantas. Cuando no hay, provees. Cuando estamos enfermos nos sanas, Señor. ¿Qué nos falta, Señor, de las expresiones de tu amor? Nos has habilitado, nos has perfeccionado, nos has dado talentos, habilidades, dones, Señor. Por eso yo te ruego, Padre, nos acudas a cada uno en particular en lo que el Rúa nos haya hablado esta tarde y podremos ser un ejército tan grande de personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes,
ganando a tantos de las garras del enemigo, Señor. Y viendo que la iglesia no se hunde, Señor, sino que se levanta y avanza y crece, Señor, y podemos seguir yendo a más y más lugares, Señor, y ganando más y más vidas de sus niveles de esclavitud, Señor. Oh Padre, gracias porque esto viene de tu mano. Gracias por no dejarnos en nuestras propias situaciones que a veces no las percibimos, Señor. Pero gracias porque abres nuestros ojos, abres nuestros oídos, mueves nuestras manos y mueves nuestros pies, Señor, porque para ti no hay nada imposible. No importa las condiciones en que cada uno estemos, Señor. La verdad es que tenemos vida, la verdad es que estamos habilitados por ti. Entonces, Padre, habilítanos para hacer lo que tú estás poniendo en nuestras manos. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias por esta expresión tan especial de tu amor por nosotros y también por una humanidad que se hunde, Señor, sin conocerte. Bendito seas, Padre. Gracias porque sé que tú estás tomando la oración de cada uno de nosotros. Gracias porque yo sé que estás hablando al corazón de todos nosotros y nos estás sacudiendo, Padre, a los que necesitamos ser sacudidos. Bendito seas tú, Padre. Padre, tú eres bueno, solo tú eres bueno. Tú has usado tu palabra y has tomado la decisión de llamar a cada uno de los siervos. Has escogido, sin importar quiénes somos, tú empezaste una obra en cada uno de nosotros y sé, Señor, que la estás perfeccionando. Sé, Señor, que estás usando cada uno de tus mandamientos, de tus palabras, de tus ejemplos, cada una de las situaciones que vivimos a diario en el mundo y personalmente. Cada situación que nos sucede a cada uno de nosotros la usamos para compartir tu palabra, Señor, para ponerla como ejemplo de lo que cada uno vive. Y esa es la clave, Señor. Yo trabajo como empleado de una empresa, pero también soy primeramente empleado tuyo, con todos los errores y las falencias, las dificultades, mis condiciones físicas, mentales y espirituales, pero estoy preparado para presentar batalla y para compartir el Evangelio, Bendito. usándolo cada día de la manera que tú me ordenas que lo haga, de la manera que tú me ordenas y a quién lo ordenas tú, Señor. Yo solo te pido, Señor, que cuando sea tu voluntad, tú hagas que yo hable, que yo exprese tus palabras, que tú proveas, Señor, el entendimiento, la sabiduría, como hiciste con tus enviados cuando viniste, Señor, a esta tierra a enseñarnos a vivir de la manera que deberíamos vivir. Que seas tú, Señor, el que hace la obra, que no sea yo, Señor, con mis palabras, con mi ímpetu, con mi deseo, que no sea yo, Señor, el que escoja las palabras. No quiero ser yo el que escoge, yo no quiero ser la persona que decide qué decir, sino tú, Señor. Prepárame tú, Señor. Tú eres el que me envía. Así que yo te pido, Señor, humildemente, que me prepares tú, que me des la luz que necesito, Señor, porque el mundo está en tinieblas y necesitamos ser luz, Señor. Yo quiero ser una lámpara, pero no con mis fuerzas, sino con las tuyas, Señor.
Yo no quiero librar batallas que no me corresponden, que no voy a ganar porque no soy fuerte suficiente para ganar estas batallas, pero tú sí lo eres, Señor. Mm. Tú eres el que sabes librar batallas. Tú has hecho de nuestra vida una batalla. Hace muchos años que libramos una batalla, guerras difíciles en las que cada uno hemos enfrentado derrotas, en que cada uno hemos enfrentado victorias, pero siempre tú has sido el que las ha librado. Envíame a mí, Señor, te pido, pero prepárame a mí. Prepárame con tu palabra, con tu luz, Señor. Por eso te lo pido, Señor. Dame tu palabra. Prepárame más. Mm. Te doy gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, nuestros corazones, en el deseo de compartir, Señor, lo que dice uno de tus versículos hermosos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os compartimos. Aleluya, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me permites expresar desde mi corazón lo que tú quieres, Señor, para lo que me has venido preparando. Aunque humildemente te digo, Señor, no estoy preparado. Sinceramente, creo que ninguno vamos a estar preparados completamente, pero tú estás y tú eres nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra razón de vida, Señor. Te doy gracias en tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Padre, recuerdo las palabras de nuestro Mesías en Mateo 28, diciendo que toda autoridad nos ha sido dada, que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, Señor. Pareciera una tarea titánica, una tarea tan difícil, Señor, de llevar a cabo, que nos sentimos incapacitados. Particularmente yo muchas veces me siento incapacitada, sin la fuerza, sin las formas, Padre, para poder compartir, Señor. Y muchas veces, Padre, sé que mi lámpara no tiene el aceite suficiente para poder proclamar de ti, Señor. Y esta lección de Nehemías me hace pensar en la valentía, en el coraje, en la responsabilidad que tú también has depositado en nosotros, Señor, y me reta, Padre, a poder tomar tu evangelio y poder de forma más ferviente a través de tu Ruaj, no en mis fuerzas, Señor, sino en las tuyas, en poder, Señor, poder compartirlas con todos aquellos a quienes tú has escogido, Padre. Señor, yo te pido que deshagas toda comodidad, Señor, que puedas, Señor, mostrarnos y darnos la capacidad para discernir a quién, Señor, poder compartir, que puedas capacitarnos en decir lo que tú quieres que digamos, Señor. Señor, yo te pido una doble porción de sabiduría, de la presencia del Ruaj, y que puedas, Señor, poner de tu fuego, Señor, dentro de mí, para poder llevar tu palabra y compartirla. Gracias, Padre, por estas lecciones, Señor, no solo de Nehemías, vienen tantos profetas a mi mente, Señor, que tú les llamaste y ellos atendieron tu llamado, Padre, sin titubear, con temor, pero sin titubear y con valentía. Y tú los esforzaste, Señor, para poder cumplir con tareas tan profundas, difíciles, Señor, pero que al final eras tú quien hacía en cada uno de ellos
tu obra, Señor. Oh Señor, revístenos con tus vestiduras blancas y que podamos ser de tu luz, Señor. Esa luz que es como ese faro, como decía nuestro hermano Iván, ese faro que nada lo apaga, pero que está puesto sobre un lugar que alumbra e ilumina todo, Señor. Capacítanos, Señor, no en conocimiento, pero en poder caminar tu verdad, Señor, y en actos poder demostrar tu luz y tu amor hacia la humanidad. En el nombre de nuestro Mesías. Amén. Padre Celestial, qué precioso poder ver lo que has hecho en nosotros, a dónde nos has puesto. A veces, en medio de cada reunión, pudiéramos sentirnos solitos, cada uno en su casa, unos en Medellín, otros en O'Brien, en Miami, en Tampa y tantos lugares, Washington. Pero creo que es motivo de oración para que nos des la valentía y nos des ese amor por el perdido, nos llene de tu Espíritu Santo para darnos fuerza y valentía, Padre. Porque como decía Luisito, no estamos preparados y no lo estaremos al 100% a la altura tuya. Pero si somos valientes, tú estarás con nosotros. Si enciendes el fuego de tu amor y eso nos lleve a ver a nuestro alrededor tantos perdidos. Caso particular mío, vivo con una agenda demasiado apretada, pero siempre hay tiempo. Realmente el cansancio creo que es la excusa y lo que realmente me pudiera llevar a esto es el verdadero amor por el perdido, el verdadero amor por tu evangelio, que ha sido la tarea que tú nos has dado, tu evangelio con tu amor y esa verdad preciosa, tu Torá. Te pido que abras los corazones de tantas personas que nos encontramos, que están necesitadas de esta verdad preciosa. Pero te pido que nosotros, en caso particular mío, eh, y pudiera ser una falla, de las fallas más grandes, conozco tu amor, te conozco hace tantos años, pero eh, no realmente no comparto mucho, no tengo tanto amor por el partido como lo debería tener. Padre, gracias por darnos el regalo precioso de mantenernos como casa, como iglesia, como familia. Gracias, Padre, porque en medio de tantas situaciones y el mundo como está, nos permites estar agarraditos de tu mano, estar dependiendo de tu Torá. Y aquí nos tienes un sábado más celebrando este precioso servicio, esta preciosa prédica. Gracias por la vida de los pastores, por la vida de cada uno de los hermanos. Y pongo en tus manos, Padre, cada ciudad, cada pueblito donde cada uno de nosotros está, Padre. Gracias, Padre, por el regalo y sobre todo la herencia que nos das, nos dejaste. Nos entregaste esta tarea y te pido en nombre de cada uno, porque sé que todos sentimos igual, el poder representarte a la altura que tú te mereces. Yo te oro en el nombre poderoso de Hashem,
Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra y por tu espíritu que nos redarguye, nos anima. Señor, te damos gracias porque nos bendices con recursos, nos das sustento y abrigo, pero también nos llamas a apartar de nuestras casas lo consagrado y entregarlo, Señor, para que, conforme al mandamiento que tú nos has ordenado, nos libres de transgredir este mandamiento, que es un cerco de protección contra la codicia, aún la mala mayordomía. No permitas que tomemos lo que no nos pertenece. Te doy gracias por la manera milagrosa como sostienes esta casa a través de cada hermano que con fidelidad y obediencia hace lo que es menester de apartar lo tuyo. Danos tu bendición, protégenos del devorador, no permitas que la vid en el campo sea estéril. Guárdanos, Señor. Señor, con nuestras manos levantadas, proclamamos tu palabra. Que te bendiga Adonai y te guarde, hermano. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Yo invoco el nombre alto y sublime de Hashem Yehoshua HaMashiach sobre cada heredero de Israel que está aquí en camino a Sión, para que en tu bondad tú lo bendigas, por los méritos de tu nombre santo. Amén y amén. Hermanos, Amandita está enviándoles a cada uno una correspondencia por WhatsApp, pidiéndoles que confirmen su agenda para procesos de arrepentimiento. Quisiéramos reenfocarnos con mucha fuerza en este proceso a partir de mañana mismo. Entonces les ruego encarecidamente que respondan y que estructuremos la agenda, porque queremos ir con todo a hacer lo que esta tarde el Señor nos ha diseñado en Nehemías capítulo 4. Shavuot para todos. Bendiciones. Shavuot Alegría. a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo Un abrazo, que para estén todos. muy Abrazo bien. para todos. Gracias, pastor. Hasta luego. Esta semana es Rosh Hodeh. Mañana les envío la información. El Shavuot. el jueves. El jueves. Bendiciones a todos. Jueves, Shavuot. 8 de la noche, el este de los Estados Unidos. 7 de la noche, hora de la bella Colombia. Perdón, pastor, disculpe, repite la información que no se escuchó. 8 de la noche, horario del este, Estados Unidos. 7 de la noche, Colombia. No, ¿Qué día? ¿Qué Que cuando día? dijo el día se habló Jueves. 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 Ahí les veo las caritas tan hermosas. Jueves. Dios los guarde. Y estamos en tiempo de procesos de arrepentimiento maravillosos, de bendición. Ya, Aureo, ya vamos, ya vamos. Shavuot. Shavuot. Chao. Buenas tardes. Bye. Bueno, Feliz noche. Hasta pronto. Bendiciones. para Bendiciones. todos. Hasta luego. Hasta luego.